El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios y opiniones realizados son de responsabilidad del contratante y no representan la opinión de la emisora, de acuerdo a la Ley 19.307, que regula la prestación de servicios y comunicaciones audiovisuales. A continuación, la voz del movimiento de los comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Con ustedes, Roberto Vaz. Muy buenos días, amigos. Seguimos avanzando hacia las elecciones internas. Estamos a menos de 3 semanas de las mismas. Ya están disponibles las listas del Movimiento de los Comunes para los departamentos de Montevideo, Canelones y Paysandú, donde se podrá votar la 696 y la 1696. Recuerden que hay que colocar en el sobre ambas listas. Las mismas ya se pueden retirar desde la base de operaciones del Movimiento de los Comunes en el comercio que está ubicado en Joaquín Requena 1635 entre 18 de Julio y Colonia, y también en la sede del PERI en Eduardo Acevedo 1466 entre 18 de Julio y Guayabo frente a la universidad. Allí se encuentra Sergio, que los va a atender de muy buena manera. También se podrán retirar aquí en Radio Fénix, Canelones 1969, entre las 9 y las 17 horas aproximadamente. En el local central de Movimiento de los Comunes también van a estar disponibles las listas de las otras agrupaciones que integran el PERI, por si usted prefiere alguna de esas opciones. Necesitamos la colaboración de ustedes para que nuestra lista llegue a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Quienes tengan una casa, un comercio donde se pueda ir a retirar nuestra lista, agradecemos se comuniquen con nosotros, porque en esta elección la Corte Electoral no coloca las listas en los circuitos y para nosotros es imposible hacerla llegar a todos ellos. Son aquí en Montevideo alrededor de 3.000 circuitos. También agradecemos a quienes el día de la elección, el 30 de junio, puedan actuar por ese día como delegados y llevar nuestra lista a algunos circuitos. Los que puedan para eso deben comunicarse con nosotros por cualquiera de los medios que en un rato vamos a detallar. Para realizar esta tarea deben darnos vuestros datos, nombre y credencial, para sacar en la Corte Electoral el permiso correspondiente. Ese trámite hay que hacerlo en estos días o semana próxima más tardar. También se puede colaborar con el Movimiento de los Comunes en el colectivo Hábitat 99658, 99.658. Bueno, empezamos. Les dimos atención médica gratuita para que sus madres se atendieran y los trajeran al mundo de la mejor forma posible. Se les entregó a su familia la asignación familiar todos los meses para cubrirles las necesidades básicas con el fin de igualar a los más humildes con el resto de la sociedad. Les proporcionamos médicos en forma gratuita a lo largo y ancho del país para que los atendieran durante toda su vida, además de entregarles también en forma gratuita los medicamentos que necesitaban en caso de enfermedad. Más tarde les dimos enseñanza para hacerlos hombres de bien, primero por medio de un CAIF o un jardín de infantes, y más tarde en las escuelas públicas. Y en los casos en que sus padres trabajaran para que no queden en la calle,
les brindamos escuelas de tiempo completo. Se les dio almuerzos y meriendas para alimentarlos y se los llevó a varios paseos, les enseñamos a escribir, les dimos conocimientos sobre historia, geografía, matemáticas y muchos otros. Pero también les enseñamos normas de conducta, a relacionarse con los demás, les contamos qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal, les enseñamos a utilizar las palabras buenos días, permiso, disculpe, gracias y por favor. Algunos aprendieron todo esto, aprovecharon el esfuerzo que se hizo y fueron buenos ciudadanos. Con otros no tuvimos lamentablemente la misma suerte. También les dimos liceos o UTU para que eligieran cómo querían completar su enseñanza. Todo esto en forma gratuita, porque también les dimos boletos de estudiantes para que puedan trasladarse. Y los que quisieron seguir estudiando también tuvieron una universidad también gratuita. A los más pobres, mientras estudiaban, se les otorgaron becas por medio del Fondo de Solidaridad, recibiendo un dinero mensual con el solo requisito de que aprobaran un porcentaje de las materias del curso. Les brindamos plazas de deportes para que hicieran ejercicios, para que hicieran amigos y aprendieran a convivir con sus iguales, para sociabilizarlos. Les entregamos planes sociales y últimamente tarjetas del Mides para ayudar a los más necesitados, para que nadie quede para atrás, porque esta siempre fue una sociedad solidaria y los distintos gobiernos se preocuparon de los más humildes desde siempre. Me estoy refiriendo desde los gobiernos de don Pepe Valle a principios del siglo pasado y a casi todos los que siguieron después, incluso el actual gobierno, el cual le ha dado prioridad a estos temas, muchas veces entregándoles mucho más de lo conveniente. Se les reconocieron cantidad de derechos sin ninguna obligación a cambio. Últimamente y también lamentablemente el actual gobierno les produce droga, les fomenta el consumo y se las vende. Así fue que se fueron acostumbrando a que tenían derechos, se acostumbraron a recibir sin tener que dar nada a cambio, se acostumbraron mal. Así fue que nunca aprendieron lo que era el sacrificio del esfuerzo, nunca aprendieron a trabajar o a estudiar porque no lo necesitaban, ya casi tenían todo lo que ellos creían necesario para vivir. Claro, no contaban con el deseo de superarse tan necesario para que las sociedades fuesen cada vez mejoras. Nunca tuvieron planes de futuro, solo vivían el presente, su presente. Simplemente se conformaron con ese mínimo que se les entregaba, pero nada tenían que hacer para recibirlo. Y así fueron construyendo sus vidas sin hábito de trabajo, sin responsabilidades, sin horarios, sin estudio. Hasta que un día, cuando fueron más grandes, tuvieron otras necesidades, quisieron tener otras cosas, pero como no contaban ni con el dinero para adquirirlas, ni con las condiciones para ganarlas legalmente, ese día entraron en el delito. Primero fue un alfajor en el kiosco, después un monedero y más tarde terminaron explotando un cajero. Como ellos son incapaces de generar ese dinero que necesitan, se lo terminan quitando a quien lo ganó honradamente.
Y en esa acción no les importa nada, te lastiman, te matan y ahora hasta te prenden fuego. Porque para ellos es más importante obtener algo tuyo que les interesa que el daño que puedan hacer. Para peor, el actual gobierno les ha facilitado las cosas con la aprobación del nuevo Código de Proceso Penal, donde si devuelven lo que robaron, piden perdón y barren 2 veces la plaza de la esquina, ya quedan libres. Si robaste, robaste, por más que devuelvas las cosas después, por más que pidas perdón, si robaste sos un chorro y tenés que cumplir por lo que hiciste, ya está. ¿Qué me vienen con juicios abreviados y todos esos inventos para favorecer a la delincuencia y así lograr algunos votos más? Votos esos que los consiguen gracias al daño que le hacen estos delincuentes a los ciudadanos honestos. Quedó demostrado que darles durante toda su vida a cambio de nada no sirve. Fue un fracaso, no formó ciudadanos útiles, por el contrario, fue dinero tirado por parte del Estado que se pudo haber invertido en algo más útil. Solo unos pocos supieron aprovechar esta ayuda, pero la mayoría se acostumbró a vivir sin trabajar y no hay forma de desacostumbrarlos, porque le tienen más miedo a un pico y una pala que a un revólver. Será una tarea inmediata del próximo gobierno estudiar más detenidamente esta realidad, porque no es admisible que se les siga entregando dinero para que compren armas y droga para luego atacar a quienes en definitiva son los que los mantienen. Basta de entregar dinero a cambio de nada. Las políticas sociales deben ser darles estudio para capacitarlo y más adelante darles un trabajo para que salgan adelante con su esfuerzo y por sus propios medios. Decía uno que sabía mucho hace muchísimos años atrás: no les des a los hombres pescados, enséñales a pescar. La ayuda económica debe ser solamente para los ciudadanos de bien que las necesiten por estar imposibilitados para trabajar. La asignación familiar y los otros beneficios deben ser solo por un tiempo para ayudarlos a que salgan adelante y siempre a cambio de algo. No es una política social mantenerlos a cambio de nada durante toda la vida. El que tenga una ayuda económica del Estado y cometa un delito, inmediatamente debe perder esa ayuda. Basta de mantener a quienes nos agreden. Como decían antes los que te dije, pero ahora no dicen más, habrá patria para todos o no habrá patria para nadie, porque crean ustedes que hoy hay patria solo para unos pocos. Basta de enrejar nuestras casas. Quienes deben estar tras las rejas deben ser los delincuentes y no los ciudadanos honestos. Movimiento de los Comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Y forjar el presente, gente común y caminar. Puedes contactarte con el Movimiento de los Comunes enviando un mensaje al 099 426 685. Gente común y caminar. Nuestro mail comunes@montevideo.com.uy. Síguenos en nuestra página de Facebook, Movimiento de los Comunes. Sigue nuestro Twitter, @comunes696, o visita la página oficial del movimiento.
www.comunes.com.uy. Acá, amigos, va un segundo tema que parece que nada tiene que ver con el anterior, pero más adelante se verá que está estrechamente ligado. Wilson Neto, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. ¿Qué titulito? Son unos fenómenos para poner títulos. Acaba de manifestar que la repetición de los estudiantes es un instrumento que no está aportando nada y propone eliminarla tanto en la escuela como en el liceo. Es decir, en este nuevo proyecto progresista, a mí me gusta decirles progresistas porque si hay algo que no son es justamente progresistas. Decía que en su proyecto a partir de ahora habría que pasar a los estudiantes de año aunque no sepan nada. Pasan todos y listo. Nadie más repite. A partir de ahora se pasa de año por decreto. Porque esto es mucho más igualitario y elimina la discriminación. Miren que es en serio esto que les digo. Propone que pasen de año aunque no sepan ni escribir su propio nombre. Pero es coherente el hombre con el gobierno. Si a los que les hablé antes les dan un dinero sin nada a cambio, es justo que a estos los pasen de año aunque nunca hayan entregado un solo deber domiciliario. El argumento para defender su postura es que hay estudiantes que aprenden y pasan de años, mientras que otros no aprenden tanto y es injusto que queden repetidores. Según nos dice, este es un sistema selectivo, siendo que lo que él propone, que pasen todos, aunque no sepan nada, sería más inclusivo. Y esta gente nos gobierna, pero por favor. A ver, yo entiendo cuál es el problema. Cada vez son más la cantidad de niños y jóvenes que al no pasar de año abandonan los estudios. Cosa que lógicamente no es buena para ninguna sociedad, porque terminan en la calle. Les va a costar el día de mañana conseguir un trabajo porque lo primero que te piden es secundaria completa y porque además ni siquiera podrán escribir sin faltas de ortografía. El problema es real y existe, pero la solución no es pasarlos aunque no sepan nada, porque ahí se les hace un daño mayor todavía. Porque si tenés un niño que, por ejemplo, no sabe escribir, cuando lo pases de año y tenga que aprender restas y multiplicaciones, tampoco las va a aprender porque no trae la base necesaria. Lo mismo pasa con un escolar que llegó a sexto año pasando siempre sin aprender lo que tenía que aprender. Cuando llegue al liceo tampoco va a poder seguir estudiando porque no va a entender nada. Y mayor va a ser el golpe de quien se ha pasado todos los años del liceo por decreto, como quieren hacerlo, porque en la universidad ese estudiante va a rebotar inmediatamente, no tendrá posibilidad ninguna allí. Es peor el remedio que la enfermedad. Además, este sistema que proponen va a desestimular a todos los estudiantes por igual. El razonamiento lógico que harían los estudiantes serían: ¿para qué perder el tiempo en estudiar si van a pasar a toda la clase? Mejor utilizar ese tiempo para otra cosa. Y si alguien piensa así, es razonable desde su próxima lógica. ¿Para qué los empleados públicos se van a matar trabajando si los que no trabajan ganan igual el sueldo y no los pueden echar? ¿Tiene lógica el razonamiento? Claro que la tiene. Puede que no sea éticamente correcto, pero lógica tiene.
Este sistema, si es que algún día lo ponen en práctica, va a hacer que los que no estudian van a seguir sin estudiar, porque igual van a pasar de año, y los que hasta ahora estudiaban van a estudiar menos o nada, porque el sacrificio no paga, no vale la pena estudiar mucho, no da frutos. Una vez más, al igual que en el caso anterior, el progresismo no fomenta ni el esfuerzo ni la responsabilidad, porque los niños hasta podrán faltar reiteradamente a la escuela, que seguramente los van a pasar igual. Por ese tema que hablan ellos de la inclusión y todas esas pavadas. Si esto lo llegan a llevar a la práctica, será un nuevo desastre, otro fracaso al ya fracasado sistema educativo del Frente Amplio. Si hay algo que en estos 15 años hicieron pelota, además de la industria nacional, no les quede ninguna duda, pero ninguna duda, que fue en la educación. Por algo, desde que ubicaron al país casi último en las pruebas PISA, solo por encima de Bolivia, impidieron a los gobernantes al Uruguay seguir participando de dichas pruebas, porque ya era una vergüenza internacional, el fracaso traspasaba fronteras, ya no podían mentir más, la realidad les daba en la cara. Cuando yo hice los 6 años de liceo y preparatorio en secundaria, los que teníamos notas bajas se les daba en febrero un mes más de clase. Esas clases eran de grupos reducidos porque iban solo los que tenían notas bajas. Eran casi clases particulares. Luego de ese mes y con ese apoyo del profesor se hacía una prueba escrita y la mayoría terminaba aprobando el curso. Yo hice los 6 años de secundaria en plena dictadura entre el 72 y el 78 y ese sistema funcionaba. No sé si lo inventó la dictadura o si ya venía de antes, me da lo mismo, pero era mejor que esto de hoy. Eran muy pocos los que dejaban los estudios por esos años y no hay ninguna duda que era mucho mejor que este mamarracho progresista de que pasen todos aunque no sepan nada. Por aquellos tiempos los estudiantes pasaban sabiendo, porque terminaban completando sus conocimientos. Bueno, ya me aburrí de hablar de estos proyectos tan novedosos como inservibles. Me quedo un tiempito y hablo de otro tema, mucho más triste y preocupante que esta inspiración del señor Neto. En los últimos días, los que terminaron como delincuentes porque al no aprovechar las oportunidades que ya les hablé que se les dieron, no sirvieron para otra cosa. Pusieron en práctica una nueva modalidad. Cuando van a robar, rocían con nafta u otro combustible a quienes están ganándose la vida honradamente y los prenden fuego. Lógicamente que si tuviésemos parlamentarios del lado de la gente honrada, se deberían aprobar leyes para que quienes cometan este delito se los condene a cadena perpetua. Ya está, no lastiman a nadie más. La persona que prende fuego a otra para robarla no puede andar entre nosotros. Pero como el actual Parlamento no busca proteger a los ciudadanos honrados, estos anormales van a cumplir condenas mínimas y volverán a estar en libertad en poco tiempo. Y si son menores, los anormales progresistas que gobiernan quieren que cuando cumplan los 18 años se les borren todos los delitos, incluso este del que les estoy hablando. Hay que sacar cuanto antes a todos estos incompetentes del gobierno, porque a mí me quedan las dudas de quiénes son más anormales,
los que prenden fuego a una persona o los que hacen las leyes para protegerlos. Días atrás, en el red Pagos de Molino de Rafo y Ariel, delincuentes que llegaron a robar, como no pudieron hacerlo, tiraron combustible para donde se encontraban 2 cajeras y prendieron fuego. Las 2 trabajadoras, al encontrarse en un lugar cerrado y reducido, sufrieron serias quemaduras. Por suerte, un comerciante vecino del lugar logró apagar el incendio y le salvó la vida, aunque se encuentran en una situación crítica. Una en el centro del quemado y la otra en Casa de Galicia. Hace ya varios días de este hecho y no se ha escuchado al PIT-CNT manifestarse por estas trabajadoras. No han hecho ningún reclamo al gobierno por la inseguridad de quienes supuestamente ellos representan. Tampoco sentí nada de que las mujeres de negro sacaran ningún comunicado por estas 2 mujeres, ni llamaran a ninguna manifestación con sus carteles, ni una menos. Tampoco las otras, las que lo único que saben hacer es tirar pintura contra la iglesia del Cordón e insultar a los hombres, no se le escuchó que insultaran a estos delincuentes, porque miren que eran hombres los que prendieron fuego a las 2 mujeres. Parece que las protestas de estas tristes organizaciones son selectivas y para ellas, al igual que pasaba en los muy tristes años donde no teníamos democracia, ellos también tienen ciudadanos clase A y clase B. Amigos, los espero el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Gracias por estar ahí. Esto fue La Voz del Movimiento de los Comunes del Peri, Partido Ecologista, con Roberto Vaz. Una forma distinta de ver la política. Todos los miércoles a las 10 de la mañana.